Tomografía de tórax. ¿Qué es una tomografía? Es una prueba diagnóstica que a través del uso de rayos X permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de corte transversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales. Definición: es un método de imagen lógico que utiliza rayos X para crear imágenes transversales del tórax y la porción superior del abdomen. La imagen en la tomografía computada es una visualización de la anatomía de un fino corte del cuerpo, desarrollada a partir de múltiples determinaciones de absorción de rayos X realizadas alrededor de las periferias del cuerpo. El equipo está formado por un gantry, una camilla donde va el paciente, detectores, una computadora central, una consola diagnóstica, consola del operador, cinta óptica magnética, fotografía, estación de intercomunicación. Digámoslo así, el paciente permanece recostado en una camilla que se mueve lentamente a través del gantry, mientras que el tubo de rayos X gira alrededor del paciente disparando haces angotos de rayos X a través del cuerpo. En lugar de una película, los escáneres usan detectores especiales de rayos X. Cuando los rayos X salen del paciente, son captados por los detectores y transmitidos a una computadora donde dan la visualización. La modalidad de los equipos es tomografía convencional, que es la que se usaba, la adquisición de imagen era de corte a corte, y la tomografía helicoidal es la que dibuja una hélice alrededor del paciente. Es una adquisición de imagen volumétrica. Se caracteriza porque hay movimiento continuo de la camilla a través del gantry. Esto da lugar a una adquisición en forma de hélice. Y están los de alta definición. Densidad. Densidad se refiere a qué tan blanca o qué tan negra se observa una estructura de la imagen, de acuerdo a su constitución biológica. Esta es la escala de Hounsfield. Los coeficientes de tonación se han codificado en una escala llamada escala de unidades de Hounsfield, donde las imágenes menos brillantes o hipodensas son menores a 1000, como es el aire, perdón. Al agua le han otorgado el valor 0, y están los más de 1000, que serían Hounsfield, que serían para los huesos, o hiperdensas, que serían más brillantes. Las imágenes en los equipos de tomografía de última generación permiten una buena diferenciación de la sustancia blanca y gris en los núcleos basales, así como vasos cerebrales mayores, y del espacio subaracnoideo, con el uso de medios de contraste hidrosoluble por vía intravenosa o intratecal lumbar, respectivamente. El contraste es la diferencia de densidades
que eso lo utilizamos en las distintas ventanas. ¿Cómo miramos una tomografía? La miramos a través de la ventana mediastínica o las ventanas pulmonar. Es una forma de configurar las ventanas, los parámetros de la visualización de la imagen para realzar lo que yo quiero ver. Sería eso. Beneficios para la tomografía multicorte en el tórax. La exploración por tomografía es rápida. Esto es muy importante para pacientes que se encuentran difícil en la retención de la respiración. Es decir, que evita aquellos movimientos que nos van a interferir en las imágenes. La ventaja de la tomografía son las secciones milimétricas, es decir, buscar aquellos detalles anatómicos muy pequeños, se resaltan. Las reconstrucciones multiplanares, el MIP, es decir, que en las proyecciones de máxima intensidad, las reconstrucciones en 3D. Los inconvenientes que podemos llegar a encontrar en la tomografía de tórax es la radiación ionizante y la reacción al contraste endovenoso. Una limitación en la tomografía de tórax, lamentablemente, en la estructura de los pacientes que son de talla muy grande. Es decir, que a veces la apertura del gantry es pequeña en correlación a los pacientes que son obesos. Es el único inconveniente que vamos a encontrar, como así también en la mesa de exploración se puede dañar la hidráulica de la misma. En la tomografía de tórax se ha consolidado como la técnica de elección en el diagnóstico, evaluación y seguimiento de numerosas patologías torácicas. División topográfica, mediastino, método de elección en pacientes que representan alteración visible en rayos X. Pulmón, es la técnica de elección más utilizada para el estudio de parénquima pulmonar. Ofrece ventajas considerables en la enfermedad difusa del tórax. Pleura y pared torácica juega un papel importante en el diagnóstico. El diagnóstico por imágenes por TAC proporciona imágenes en tiempo real, constituyendo una buena herramienta para guiar procedimientos e intervenciones. Tomografía de tórax. Se requiere el conocimiento preciso de la anatomía y su correlación con la patología en estudio. La división de los estudios van a estar divididos en dos, los de contraste y los sin contraste. Protocolo se llama así a una serie de parámetros técnicos que conforman la manera en que se va a realizar un estudio o el procedimiento. Estos parámetros se estandarizan de modo de tal que sean aplicables a la mayoría de los pacientes y a la generalidad de los equipos. Una vez establecidos estos parámetros, deberán adaptarse al tomógrafo en cuestión y al paciente que se estudia. Topograma. Es la imagen radiográfica digital obtenida al inicio de una exploración sobre la que se va a programar el resto del estudio, en función a las zonas de interés a estudiar y a la orientación de los cortes deseados. Bueno, vamos a ver, hay un protocolo para los sin medio de contraste endovenoso. El nódulo pulmonar mayor a 10 milímetros, metástasis pulmonar, trasplante de pulmón, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, atelestasias, neumotoras, enfermedades del tejido conectivo. Protocolo de la tomografía multicorte en el tórax sin contraste. Las adquisiciones de volumétricas van a ir entre los 800 y 1000 imágenes. La posición del paciente es de cúbito supino con ambos brazos extendidos por encima de la cabeza.
El topograma va a ir desde la base del cuello hasta la parte superior del abdomen, es decir, van a incluir las glándulas suprarrenales. Se le pide al paciente en ese momento de adquirir las imágenes la apnea inspiratoria para evitar los movimientos. Siempre vamos a utilizar las ventanas. Filtro body para ver el mediastino, filtro lung para ver parénquima pulmonar. Contraste endovenoso, masa pulmonar menor a 3 centímetros, neumonía, hemopsis, cáncer de pulmón, derrame pleural, epiema, absceso pulmonar, linfoma, traumatismo torácico, tromboembolismo pulmonar, aneurisma aórtico, disección aórtica. Protocolo de la tomografía multicorte en el tórax con contraste. Adquisición volumétrica. La posición del paciente es de cúbito supino, ambos brazos extendidos por arriba de la cabeza, y se debe tener en cuenta que este paciente viene con una canalización para poder inyectar el medio de contraste. Preguntarle también si realizó el ayuno correspondiente de 6 a 8 horas. El topograma va desde la base del cuello hasta la parte superior del abdomen. Apnea inspiratoria, se van a usar las siguientes ventanas: filtro body, filtro lung, y le vamos a agregar el filtro bone, que quiere decir hueso, sobre todo en la zona costal y la columna, en cuanto a aquellos pacientes que sabemos que han tenido algún tipo de traumatismos en esta zona, o también si pueden tener cáncer y buscar algún tipo de metástasis. Aquí se le agrega la utilización del medio de contraste. Aquí tenemos que definir el flujo de 2 milímetros por segundo y un volumen de 70 a 60 centímetros cúbicos. Esta fórmula se realiza de peso del paciente. 1 kilogramo es 1 centímetro cúbico. Lo ideal para poder inyectar es utilizar la bomba inyectora de contraste, o también lo hacemos en forma manual. En nuestro servicio del Hospital Pasteur se utiliza en este momento la inyección manual. El protocolo de tórax convencional. El paciente de cúbito supino entra de los pies, los brazos extendidos por encima de la cabeza, abarca desde base del cuello hasta abdomen superior. Se hace en apnea inspiratoria. Bueno, hacemos topograma, luego, que es un barrido de lo que vamos a ver como se ve en las radiografías. Luego hacemos una serie sin contraste, con cortes de 2 milímetros. Luego, canalizado el paciente, se coloca un medio de contraste de un volumen de acuerdo al peso del paciente. Y después se utilizan los filtros, ¿no es cierto?, para ver, dependiendo de la patología que estamos buscando el paciente. Reconstruir y examen en ambas ventanas. Reconstruir cortes de alta resolución de 1 milímetro de cada 10 milímetros. Reconstruir imagen de alta resolución, como son los cortes de sagital, axial y coronal, dependiendo de lo que estamos buscando. El uso de medio de contraste sirve para pacificar lesiones
y estudiar. Vasos sanguíneos. Su utilización depende de la patología en estudio. Insuficiente masa mediastínica. Dificultad en la diferenciación de un aneurisma. Tumor vascular. Realizar características de una masa. Posibles complicaciones, inyección automática, alarga tiempo de examen, vía venosa permeable, examen de rutina, flujo de 3 miligramos, angiotac, flujo de 4,5 a 5 miligramos, ya que se utiliza para, es un medio contraste iodado, que se utiliza para los vasos sanguíneos, tales como aneurismas, obstrucciones vasculares, trombosis, se usa mucho las trombosis, anormalidades congénitas de nacimiento, etc. Condiciones del paciente. Tiempo de ayuno de 6 horas, factores de riesgo, premedicación, índice de función renal, consentimiento informado por el paciente y la firma del paciente. La pared torácica es de utilidad para demostrar lesiones benignas, postraumáticas o alteraciones en el desarrollo. Detecta pequeñas lesiones en costillas, vértebra o esternón que no son visibles en radiografía convencional de tórax. Destrucción ósea por metástasis o infecciones. Acá pasamos algunos imágenes. Las herramientas en el procesamiento de las imágenes. Una vez obtenida la tomografía, podemos proceder a utilizar los siguientes recursos. A. MIP. Quiere decir que se pueden resaltar las estructuras de mayor intensidad. Por ejemplo, cuando se resaltan los nódulos. Este tipo de lesiones se las llama también árbol en brote. Es muy útil cuando sabemos que el paciente es oncológico. Se la puede utilizar para saber si existen o no los nódulos que pueden identificarse en esta zona. El MINIP. Se puede ver las estructuras de mínima intensidad. Es muy útil en la detección del enfisema. Nos acordemos que el enfisema es el atrapamiento aéreo de las vías respiratorias. Da como una imagen de lo que se le llama vidrio esmerilado. El MPR curvo es muy útil sobre la vía aérea, es decir, sobre la tráquea y los bronquios. Las reconstrucciones en 3D son muy lindas a la vista del operador y del médico, pero no son que nos dan información en las patologías que estamos buscando. Se nos dificulta también. Estos recursos es muy bueno saber y conocerlos, pero también decidir cómo y cuándo usarlo, en qué casos, por ejemplo, lo vamos a utilizar. Quizás a veces no vamos a utilizar todos en la misma imagen. Vías aéreas formadas por la tráquea, la carina, bronquios principales, lobales, cementarios y subcementarios. Esto se ve en la ventana pulmonar. Los signos radiológicos que podemos llegar a observar en las imágenes de tomografía de tórax son las siguientes. Los engrosamientos, es decir, el aumento de grosor y volumen de alguna estructura que es sospechosa. Panal de abeja significa que la estructura pulmonar normal es reemplazada por espacios pequeños y redondeados donde está un engrosamiento marcado de los septos interlobulillares. Después podemos ver los nódulos de 1 a 3 milímetros, que esto se los logra ver también con algunos recursos, como dijimos antes, con el tema de jugar con MIP o MINIP, de acuerdo a lo que estamos mirando. El árbol en brote también se utiliza mucho.
Las consolidaciones, que son las neumonías, los bloques de neumonía que se les llaman comúnmente, vidrio esmerilado, sobre todo en las enfisemas, que es el atrapamiento aéreo, el patrón crazy panning, que es una imagen muy parecida a un empedrado y al vidrio esmerilado, que eso va a ir de acuerdo al engrosamiento lobular del septo y que puede llegar a tener relleno o no en la zona alveolar. El patrón mosaico pueden ser áreas hipo o hiperdensa con una distribución emparchada de distintas densidades. Acá presentamos algunas patologías como son neumonías, nódulos. Presentamos también derrame pleural visto por las dos ventanas y abajo tuberculosis. Topograma de la tomografía multicorte sin contraste que se realiza en el Hospital Pasteur. Aquí vemos las primeras imágenes. Es un paciente que llegó traumatizado e inconsciente, el cual tuvo que ser intubado para poder estabilizarlo y llevarlo a la sala de TAC. Aquí vemos la primera radiografía, es como decimos que es la digital, sobre la cual vamos a programar el resto del estudio. Aquí vemos tanto en la parte que se llama frente y el perfil para nosotros. Aquí podemos observar ya la utilización del protocolo, en el cual vamos a ver la ventana de mediastino. En el mismo caso vemos la utilización de lo que sería la ventana LUM para ver parénquima pulmonar. Aquí estamos observando que el paciente está administrándose el aire a través del tubo endotraqueal. Se ve perfectamente el tubo dentro de la tráquea. Y por último, decidimos utilizar la ventana ósea para poder lograr ver las estructuras de las costillas, las vértebras, las clavículas, las escápulas, para ver si tenía alguna fractura que esté comprometiendo el pulmón. Resumen de la tomografía estudiada por tomografía multicorte. Podemos realizarnos este tipo de cuestionamiento los operadores al momento de realizar el estudio. ¿Qué me piden? Leer bien la receta médica. ¿Qué diagnóstico están buscando? Lo cual así podemos decidir el protocolo de estudiar el tórax. Pongo contraste. Si puedo observar alguna lesión que me llama la atención, puedo decidirlo ya en ese momento y evitarle al paciente el nuevo ingreso a radiaciones ionizantes. ¿Qué veo? ¿Qué hago? Esto también me permite cuestionarme para poder utilizar otro tipo de maniobras y recursos. Como ya lo hemos visto, las maniobras pueden ser respiratorias, como la inspiración, la expiración. Otros recursos pueden ser utilizar otras herramientas, como el MIP, MINIP, el MPR curvo, las reconstrucciones, que se pueden ser muy útiles a la hora de despejar dudas en lo que estamos observando. Los signos radiológicos que podemos ir viendo, como así también experimentar y familiarizarnos con las imágenes de acuerdo a la cantidad de estudios que vamos realizando. Y las reconstrucciones también nos permiten jugar un poco con el tomógrafo, lo que nos brindan las herramientas que tiene para poder despejar dudas y brindar un diagnóstico y tratamiento a la vez. En el servicio de tomografía del Hospital Pasteur, el paciente más recurrente es el politraumatizado, donde la tomografía de tórax va en el protocolo de estudio. Desde que ingresa el paciente se lo debe estabilizar, ya que a veces ingresan bastante comprometidos hemodinámicamente, lo cual el operador que está realizando el estudio debe prestar atención cuando se administra el medio de contraste, lo cual se debe tener la presencia al menos del médico
o de un enfermero para así poder observar lo que le va pasando al paciente en ese momento. O sea que es importante utilizar el contraste para lograr ver las estructuras que están dañadas y así obtener imágenes que sean lo más diagnósticas posible y decidir el tratamiento para este paciente que está comprometido. Se deben elegir los protocolos de estudio lo más rápido posible para así no tardar tanto, ya que todo esto se pone en juego la vida de un paciente. Muchas gracias por su atención.